Anteriormente en Warhammer 40.000, el emperador se detonó a los tecnobárbaros que tenían el control de Terra y causaron tantos destrozos sobre la humanidad. Ahora el emperador se prepara para liderar a sus fuerzas para conquistar la galaxia. Hoy presentamos la Gran Cruzada ya empezó, negros. Después de las guerras de unificación, el emperador se preparó para la conquista de la galaxia, aunque había un problema, y ese era que el emperador, aunque sea un semidios, él tiene sus límites, y por esa razón decidió comenzar con el proyecto Primarca. El proyecto Primarca consistía en la creación de 20 supergenerales que liderarían a las 20 legiones de marines espaciales por toda la galaxia. Los 20 primarcas o a los 21, eso depende a quién se lo digas, pues 2 de ellos eran gemelos, pero cambiando de tema. Cada primarca tenían una parte de la personalidad del emperador, como su gestión, su carisma o su amor por la humanidad. Dato curioso, Malcador el Sigilita le recomendó al emperador hacer a los primarcas mujeres o por lo menos hacer a una mujer para que se lleven un poquito mejor. El emperador le dijo no, y al final no fueron mujeres como quiso Malcador en un principio. Aunque lamentablemente para el emperador, la madre de los primarcas o los dioses del caos, la verdad es muy confuso, decidieron lanzar a los primarcas al espacio al estilo Saiyajin, para que el emperador no pudiera influir en sus personalidades. El emperador por otro lado, vio como su gran plan, era retrasado una vez más por sus grandes enemigos, los dioses del caos. El emperador decidió comenzar con su plan sin los primarcas, además es probable que se los encuentre en algún mundo de los cientos que hay en la galaxia, así que el emperador reunió a sus tropas y las preparó para la reunificación de la humanidad, dando inicio a la primera conquista del emperador fue en la luna, que en estos tiempos estaba controlada por un culto de genetistas, que fueron derrotados por la 10, 16ª y 3ª Legión de Marines Espaciales. Gracias a este enfrentamiento la 16 fue nombrada como los Lobos Espaciales, en honor a su victoria, mientras que los hijos del emperador no tuvieron la misma suerte, porque los genetistas antes de ser derrotados, dañaron su semilla genética, provocando que lentamente murieran, en pocas palabras les dio cáncer espacial. La segunda conquista más importante del emperador fue en Marte. Los que vivían en Marte eran un culto de humanos que adoraban a la tecnología y más a un dios llamado como el dios máquina. Se sabe que este culto se originó tras una guerra atómica que dejó una parte del mundo prácticamente imposible de explorar, por los múltiples peligros que ahí albergaban. Cuando el emperador llegó al mundo, fue visto como el Omnisiao, en pocas palabras, fue visto como Jesús por los tecnosacerdotes de Marte. El emperador por otro lado, pensó en que el Mechanicus debería seguir la verdad imperial, aunque después se arrepintió pues no quería llegar a una guerra contra el Mechanicus, pues es probable que los dos terminen muertos, y la gran cruzada sería un fracaso. Así que el emperador hizo un trato con el fabricante general de Marte. Si ellos se unían al imperio y ayudaban con el tema del ámbito tecnológico y armamentístico, el emperador les daría algunos mundos forjas para que el Mechanicus los reclamase como suyo, y además el imperio les daría cualquier PCE que se encuentren por la galaxia. El Mechanicus aceptó, y como gesto de alianza, el emperador cambió su símbolo del águila imperial, y la cambió por el águila ficéfala, que representaba la unión de las dos facciones, siendo el Mechanicus una de las pocas facciones humanas en tener una religión aceptada por el emperador. El objetivo del emperador era asegurar el sistema solar y después expandirse por el resto de la galaxia. También se dio cuenta de que las naves expedicionarias les costaba llegar a Terra, pues no tenían un punto de referencia, y por eso el emperador creó el Astronomicon, una especie de faro que ayudaba a que fuera más fácil la navegación por la disformidad, y además así no se perdían las naves en el inmenso espacio. Mientras el emperador terminaba el Astronomicon, los devoradores de cadáveres tomaban el control de Neptuno, sufriendo grandes bajas en el proceso, mientras que en Júpiter las legiones de marines espaciales expulsaron a una raza Xeno que había esclavizado a los humanos que se encontraban allí, y en Saturno se llegó a un acuerdo con los habitantes de este mismo, para que se unieran al imperio de manera pacífica. El emperador durante ese tiempo, decretó que toda vida alienígena tenía que ser erradicada de la faz de la galaxia, en especial los Eldars.
Con el sistema solar asegurado y el astronómico terminado, las naves expedicionarias comenzaron su exploración por la galaxia. El emperador no tuvo que esperar mucho para reencontrarse con uno de sus hijos, pues los cazadores de estrellas se encontraron con un mundo llamado Plutonian, donde se encontraba Horus Lupercal, el primarca de la 16. Horus no duró ni un segundo en seguir a su padre y liderar a su legión como es debido. El emperador le enseñó a Horus cómo tenía que liderar a su legión y cómo funciona la diplomacia. Aproximadamente durante 30 años el emperador y Horus lucharon codo con codo en infinidad de batallas. Mientras más tiempo pasaba, el emperador consiguió encontrar a otro de sus hijos, Liman Rus, primarca de la sexta. Liman Rus al principio tuvo roces con Horus, pero al final dejaron sus diferencias a un lado y comenzaron a llevarse bien. Después el imperio se encontraría con otro primarca, este era. Mientras que el cuarto primarca en ser encontrado fue Ferrus Manus, primarca de la 10, Ferrus en su primer encuentro con el emperador, quiso pelear con él para saber si era realmente más fuerte que él. Al final Ferrus Manus fue vencido y juró lealtad al emperador y se le dio el control de los Manos de Hierro. El quinto primarca en ser encontrado fue Fulgrim, primarca de la tercera legión. Cuando Fulgrim se encontró con su legión, que a este punto ya estaba casi extinta, dio un discurso jurándoles que hallaría la cura de la enfermedad. Al final consiguió la cura, y también formó una amistad con el primarca Ferrus Manus. El sexto primarca que fue encontrado fue Vulcan, primarca de la 18. Vulcan, cuando se encontró con el emperador, decidió retarlo a una competición. Para resumir su competencia, el emperador ganó y unió a Vulcan al imperio y también le dio el control de su propia legión, llamada como los Salamandras. Con el paso de los años, el emperador se topó con más de sus hijos, como Lionel Johnson primarca de la primera, Perturabo primarca de la cuarta, Angron primarca de la 12, pero el más importante de los primarcas en ser encontrado, fue Roboute Guilliman primarca de la 13. Guilliman, a diferencia de sus demás hermanos, él consiguió no solo tener bajo su control su mundo, sino que también a unos 500 mundos bien gestionados y administrados bajo su control. El emperador y Guilliman se reunieron con cada uno teniendo a sus espaldas una flotilla de naves. Guilliman no duró ni un segundo y le juró lealtad al emperador. Durante gran parte de la Gran Cruzada, el imperio aniquiló a miles de razas xenos hostiles y no hostiles. Algunas batallas que fueron libradas durante esta época fueron épicas, como la batalla de Kernunos, la campaña de Zaramund, la cruzada contra los Krut, los genocidios de Rangida, entre otros. Mientras más pasaba el tiempo y el imperio se expandía por la galaxia, la humanidad comenzó a gozar de diferentes tipos de tecnologías, como los titanes, los Landraiders, los caballeros, los Landspeeders, los Leman Rus, entre otros. Aunque los primarcas eran hermanos, ellos no se llevaban exactamente bien, más por sus distintas formas de pensar o sus tácticas militares. Por ejemplo, Perturabo primarca de los guerreros de hierro, odiaba a su hermano Rogal Dorn primarca de los puños imperiales, y todo este odio se debía a que Perturabo era un experto en las guerras de asedio y Rogal Dorn era un experto en la fortificación, aunque la verdad es un tema muy largo de explicar, así que quédense con que se llevaban muy mal. Mientras que otros primarcas odiaban al emperador, como es el caso de Angron y Mortarion, el primero porque el emperador solo lo salvó a él y dejó a sus amigos y seres queridos a su suerte mientras eran masacrados por sus enemigos. Y a Mortarion fue porque le robaron una kill. Sí, ya sé. ¿Qué razón más estúpida para odiar a alguien? Pero cambiando de tema, los primarcas no fueron los únicos en conquistar mundos, sino que también tenían a los iteradores, personas capaces de usar el don de la palabra, para someter mundos bajo su control, aunque también los primarcas usaban la diplomacia como primera opción, aunque si fallaba aún quedaba el plan B, que era tomar el mundo a la fuerza, o simplemente matar a todos los habitantes y reemplazarlos por colonos imperiales. El imperio ya se había expandido por una gran cantidad de territorio, tenían a miles de mundos bajo su control y a trillones de humanos bajo su seno. El imperio prosperó durante años, hasta que en el milenio 30, las naves expedicionarias encontraron un imperio orco en el sistema de Ullanor. El imperio orco estaba liderado por el caudillo Urlakurut, un orco gigantesco. El emperador, temiendo que este imperio orco fuera una amenaza a futuro, decidió reunir un contingente de más de 100.000 marines espaciales de las legiones de los hijos del emperador, los cicatrices blancas, los puños imperiales, los ángeles sangrientos, los devoradores de mundos, los ultramarines, la guardia de la muerte, los 1000 hijos, los lobos lunares, los portadores de la palabra y la legión alfa, 8 millones de soldados del ejército imperial y miles de naves de combate y su personal de apoyo.
Cuando las naves imperiales llegaron al mundo, se prepararon para la mayor batalla que ha tenido el imperio. Había empezado la batalla de Ullanor. La fuerza principal de ataque dedicada a la captura del planeta capital estaba formada por toda la legión de los lobos lunares, más de 2 millones de soldados del ejército imperial, 100 titanes de los Collegia Titánica, incluyendo los de la infame Legio Mortis. Más adelante, a estas fuerzas se unieron los esclavos humanos liberados de los campos de trabajo orcos por las tropas invasoras. Este ejército estaba dirigido por el propio emperador. Los orcos superaban a los imperiales en número, pero Horus, ignorando a las masas de pieles verdes, él y su legión atacaron directamente al gran caudillo y a su círculo de mando de noblez orcos y ogretes, dejando al enemigo sin cabeza ni dirección. El ataque se realizó mediante cápsulas de desembarco, mientras cañoneras pesadas desembarcaban vehículos blindados imperiales en la zona de batalla. Estas tropas atacaron las defensas del perímetro. Entonces, Horus se teleportó a la base del gran bastión central de Urlak, la torre de Ullanor, acompañado de todos los exterminadores de la primera compañía de élite de los lobos lunares. Mientras la mayor parte de los exterminadores se quedaba rechazando a la horda piel verde que se apresuraba a defender a su líder, Horus se abrió camino hasta la cumbre del gran edificio, acompañado solo por los 10 exterminadores de la escuadra Justa Erin del primer capitán Ezequiel Abaddon. En la cima de la torre de Ullanor estaba una vasta sala del trono donde Horus encontró al gran caudillo rodeado por 40 de sus noblez más grandes. De inmediato, Horus se lanzó al combate, utilizando sus garras relámpago gemelas para desgarrar al enemigo en el cuerpo a cuerpo. Los exterminadores eran reticentes a disparar en este combate, por miedo a herir a su amado primarca. Por consiguiente, se lanzaron contra los orcos con sus propias armas de cuerpo a cuerpo. Finalmente, Horus se abrió camino a través de la guardia personal del gran caudillo, hasta que se encontró cara a cara con Urlak, un caudillo orco verdaderamente enorme. A pesar del hecho de que Urlak era un piel verde inmenso e imponente, Horus logró mutilar gravemente al líder orco en el vuelo. Después, lo levantó por encima de su cabeza y lo llevó a las almenas de la torre de Ullanor, y lanzó la aullante y ensangrentada forma del gran caudillo al suelo, acabando el reinado de Urlak Urruk en un charco de sangre verde. Cuando Horus regresó a la sala del trono, encontró a todos los exterminadores y orcos muertos, salvo uno. El único superviviente no era otro que el ensangrentado capitán de la primera compañía, Ezequiel Abaddon, rodeado por una gran pila de cuerpos orcos destrozados. Gracias a la muerte de su líder, los orcos se mataron entre sí por ver quién sería el nuevo caudillo, terminando de una vez la batalla de Ullanor. Después de la batalla de Ullanor, el emperador convocó a sus hijos en Terra para poder festejar su triunfo en Ullanor. Miles de marines espaciales y titanes marcharon por Terra en uno de los desfiles militares más grandes del mundo. Durante este desfile militar, el emperador nombró a Horus señor de la guerra y le dijo que él lideraría lo que quedaba de la Gran Cruzada. El emperador renombró a los lobos lunares a hijos de Horus, mientras que él se dirigió al Palacio Imperial para terminar su gran proyecto, la telaraña, un medio de transporte más rápido que la disformidad. El emperador sabía que Horus lideraría la Gran Cruzada con una extrema eficiencia, pues él era Horus Lupercal. Él era el señor de la guerra.